La clave oculta, con Miquel Figueroa. El CETA es el acuerdo económico y de comercio que la Unión Europea ha cerrado con Canadá, un tratado de libre comercio destinado, dicen, a facilitar los intercambios económicos entre las potencias a uno y otro lado del Atlántico. Pero esto tiene una cara B, por supuesto. Al igual que con el TTIP, muchas ONGs, muchos sindicatos, partidos están alertando de que el CETA tendrá unas consecuencias fatales sobre los derechos laborales, sobre los derechos sociales y sobre el bienestar y calidad de vida de las clases populares de los países de la Unión Europea. Por eso queremos hablar con alguien que nos explique un poquito de qué va esto del CETA, que ahora que sabemos que se está aprobando. Tenemos aquí a Lucía, miembro de la campaña No al TTIP. Buenos días. Hola, buenos días. Bien, lo digo bien. Hay un debate en la Unión Europea, ¿verdad?, sobre el tema del CETA. Sí, o sea, efectivamente, desde el año pasado, ¿no?, que supimos que el CETA, el texto de lo que incluye el tratado, se aprueba en el Consejo de la Unión Europea, o sea, es decir, por los representantes de los distintos países miembros de la Unión Europea. Después de eso, el mismo texto se lleva al Parlamento Europeo a que se vote y como que de alguna manera se dé el ok, la luz verde por parte del Parlamento para seguir al siguiente paso, que sería la ratificación nacional, ¿no? En principio, una vez que la ratificación nacional por parte de todos los 28 Estados miembros de la Unión Europea lo firmen, es cuando entraría ya toda la aplicación, ¿no?, del tratado. Uh-huh. Entonces, es en ese proceso de ratificación que estamos viendo que varios países ya están ratificando, y entre ellos es el Estado español. Es decir, el Estado español es uno de los primeros países que anuncia que quiere firmar cuanto antes la ratificación de este tratado. ¿Qué y así se hizo. ¿Qué partidos están detrás de esta ratificación? Bueno, de siempre el Partido Popular lo ha defendido y es de los primeros que además ha propuesto su firma, que no es algo raro porque se suele dar, ¿no?, que el gobierno de Rajoy intenta firmar rápido estos tratados antes de que también se haga oídos, ¿no?, a la opinión pública para que no haya mucha oposición. En este caso también lo apoya pues Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, bueno, esos partidos, y el PSOE también lo ha apoyado. Entonces, PDeCAT también, tengo entendido. Sí. Uh-huh. Bueno, tenemos que España entonces lo ha ratificado, pero hay otros países que aún no lo han ratificado. Tengo entendido que Alemania, por ejemplo, puede ser uno de esos países, ¿no? Sí, Alemania todavía no lo ha ratificado. Estaban esperando también a que pasaran las elecciones. Y ahora tendremos que ver, pues, con la mayoría parlamentaria que se ha quedado, pues qué pasaría con el tratado. Y no solamente eso, sino que es que Alemania pidió que el Tribunal Constitucional de Alemania dictaminase si este tratado iba o no a favor de la Constitución alemana, sobre todo por los mecanismos de arbitraje, ¿no?, que suponen directamente que haya unos tribunales privados que estén por encima de los propios tribunales alemanes. Claro. Esto se considera que va en contra de la propia Constitución. Es que a lo mejor va en contra de las constituciones de, no sé si de todos los países, pero suena, luego lo hablaremos un poquito más extensamente. Aquí hubo una petición por algunos partidos políticos, Compromís, Unidos Podemos y Esquerra Republicana, de pedir que se hiciese un debate constitucional también aquí, o sea, que se llevase al Tribunal Constitucional, y esta petición se negó desde el minuto uno. No se consideró necesario que el Tribunal Constitucional español dictaminase si era o no constitucional el tratado. La Comisión Europea, ¿qué está diciendo? ¿Cuáles son los beneficios que dicen que tendrá este tratado? Bueno, los grandes como mitos, ¿no?, de por qué estos tratados nos van a beneficiar, pues se basan básicamente en una lógica, pues, económica, de que a mayor inversión extranjera, pues mayores empleos y mayor crecimiento económico habrá. Pero el tema es que esto también se basa en una ideología que es que ni siquiera se han hecho estudios para evidenciar que esto va a ser así para las economías europeas. Y no solo eso, sino que sí que se han hecho estudios independientes de algunas universidades o de algunos think tanks, institutos, donde lo que se ha visto efectivamente es que va a haber una pérdida de empleo en toda Europa, simplemente por la lógica de que, pues bueno, vamos a entrar en competencia con grandes corporaciones.
O sea, vamos a poner al pequeño comercio a competir con grandes multinacionales. Entonces, si la economía europea en su mayoría se basa en el pequeño comercio, sobre todo en el Estado español, y no solo eso, sino que en el comercio entre países dentro de la Unión Europea, pues cuando tú pones un tratado que lo que estás dando es que compitan sobre las mismas bases los pequeños comercios, los comercios locales de consumo de proximidad con las grandes multinacionales, pero que compitan bajo una lógica de consumo y de pues capitalismo salvaje, ¿no? Es decir, obviamente una empresa multinacional pues va a poder ofrecer sus productos más baratos simplemente porque externalizan la mayor parte de su producción, porque tienen contratos más baratos, ¿no? O de pues en terceros países, porque deslocalizan, porque en Estados Unidos o en Canadá, en este caso, hay ciertas normas ambientales que en Europa no hay, entonces por lo cual les sale también más barato producir ciertos productos, utilizan tóxicos, químicos, o sea, es decir, tal vez sí que veamos una reducción de costes en algunos productos. También podemos ver una reducción en nuestros salarios, pero claro, todo esto que conlleva, pues que sigamos terminando, por ejemplo, nuestros recursos naturales en el planeta, ¿no? O sea, simplemente pensamos que estamos pensando en una lógica de hacer que las cadenas de producción y de donde nos traen los productos sean cada vez más lejos. Total, que eso incluye pues que se utilice más energía y más recursos, y estamos en un momento de crisis ecológica que no nos podemos permitir seguir este tipo de modelos. Bueno, pues todo esto que estás diciendo choca frontalmente con lo que se nos está diciendo desde la Unión Europea. Según Cecilia Malmström, de la Comisión Europea, el CETA ayudará a generar crecimiento económico, empleo, manteniendo los altos estándares europeos en áreas como seguridad alimentaria, protección del medio ambiente o derechos laborales, que es contrario totalmente a lo que estás diciendo tú. Hablemos del tema de de la protección de estos estándares para el consumidor y para el medio ambiente. ¿Qué supondrá que Canadá pueda traer aquí sus usos y costumbres, digamos, en este sentido? Pues, o sea, realmente es una cosa de ambas partes, ¿no? O sea, también la Unión Europea va a llevar a Canadá costumbres y cosas que tampoco ellos quieren, ¿no? Hay capítulos, ¿no?, dentro del tratado, que hay uno, por ejemplo, que se llama sobre barreras técnicas al comercio. Y lo llaman así, y cuando lees el contenido de qué son esas barreras técnicas al comercio para ambas partes negociadoras, tiene que ver exclusivamente con las regulaciones que existen en ambos lados. O sea, es decir, ya no es una cosa de Canadá o Europa, es que es un tema del capital y es un tema de las grandes corporaciones que tienen matriz en estos dos lugares. Y que su principal problema ahora mismo es que no pueden exportar porque existen ciertos estándares o ciertos derechos, incluso laborales, o ciertas regulaciones que impiden que los flujos del comercio pues se den por estas regulaciones. O sea, es decir, que no es un problema arancelario exclusivamente, como lo quieren vender, sino que es un problema regulatorio. Entonces aquí está el tema, que lo que para ellos es un problema de regulaciones, para nosotros significan pues protección, una protección. Claro. Por ejemplo, tengo entendido que allí está permitido desinfectar el pollo o la ternera con cloro antes de su venta, cosa que aquí no está permitido. Inyectar ractopamina, que es una hormona estimulante del crecimiento, prohibida aquí también. Utilizar ciertos colorantes vetados o además también el típico, bueno, el problema de los modificados genéticamente, que allí, tengo entendido, también son más permisivos, ¿no? Totalmente. Y también, o sea, de hecho, aunque la ratificación todavía está pendiente en varios países y verdaderamente hay una esperanza de que se pueda parar en algunos de estos países, lo que es la aplicación provisional del tratado ya se está implementando. O sea, como un 90% del contenido del tratado ya se está poco a poco llevando a cabo en las dos regiones. Y casualmente ya estamos viendo algunas noticias que están diciendo pues que, por ejemplo, se prevé una entrada de carne de cerdo pero vamos, altísima, que básicamente va a desbordar los mercados europeos y va a venir de Canadá. Bueno, es decir, que ya estamos empezando a ver pues algunas consecuencias que habíamos alertado y que parecía que esto no iba a pasar porque el mercado se iba a regular solo,
y no, ya estamos viendo como en Francia ya hay una manifestación convocada por los granjeros, precisamente porque están diciendo, o sea que ahora mismo esta carne va a entrar a los mercados franceses y va a competir con nuestra carne y además es más barata, y no es que sea más barata, sino que contiene lo que tú dices, lactopamina y hormonas, ¿no? Entonces, claro, es que ya estamos viendo lo que esto va a suponer, ¿no? Bueno, también tengo entendido que al igual que el TTIP, este tratado, el CETA, favorecerá la privatización de los servicios públicos, ¿es así? Claro, o sea, estos tratados dentro de una lógica neoliberal, ¿no? Que es la agenda que ahora mismo está marcando en la Comisión Europea. Estos tratados suelen aparecer también cuando hay momentos de crisis económicas. O sea, es decir, en Latinoamérica, cuando hubo los momentos de mayor crisis económica, también hubo un aumento de tratados de libre comercio donde las grandes corporaciones pues aprovechan esos momentos para terminar de privatizar pues los servicios públicos o aquellos servicios que se han quedado dañados pues tras la crisis económica, ¿no? Entonces, lo que te vienen a vender es ya no sirve el sistema público, esto se ha demostrado que ha sido un fracaso, que venga la empresa privada a tomar esos servicios. Claro. Sí, parece que con estos tratados el tema público poco a poco se va a ir desmantelando, va a ir perdiendo peso en favor de lo privado, y tanto es así, bueno, es una cosa de la que hablábamos al principio, estos tribunales que dirimirán por encima de los tribunales, digamos que de cada estado, los problemas entre empresas y el Estado. Tengo entendido por eso que hay una diferencia con lo que se pretendía hacer con el TTIP, porque en principio se habló del ISDS, que era este tribunal, mecanismo de arbitraje, pero que ahora, después de las polémicas, lo han rebajado un poquito y ahora quieren imponer un tribunal un poco más light. ¿Puede ser este ICS, este sistema de tribunal de inversiones? Verdad es que es como uno de los temas más, que más llama la atención, y es una realmente de los éxitos que hemos tenido como campañas en toda Europa, el hecho de haber conseguido que tantas siglas, pero que las siglas específicamente de ISDS tengan tan mala fama que la Comisión Europea se ha visto obligada a tener que inventarse unas nuevas siglas, porque sabían perfectamente que el ISDS nunca iba a triunfar, porque es que la gente ya sabía lo que era y lo asociaba con algo que no era positivo. Entonces sí, inventaron unas nuevas siglas que lo que venían a hacer es el ICS, que además incluía la palabra corte, que la palabra corte pues como que queda muy bien, ¿no? Pero básicamente lo que han cambiado es temas de procedimientos. O sea, es decir, se intenta que sean un poco más transparentes, que ahora por lo menos haya una lista y sepamos quiénes son los árbitros que han sido elegidos para defender a las empresas, pero solamente han sido pues cambios de eso, ¿no? En los procedimientos. Pero la base, que es que siguen siendo tribunales que están dando privilegios exclusivos a los inversores, eso nos ha tocado. O sea, siguen siendo tribunales unilaterales, que solamente los inversores pueden acceder a ellos. Los inversores pueden demandar al Estado cuando les dé la gana. Siguen estando por encima de todos los tribunales domésticos, de las leyes domésticas de los países. Y siguen como habiendo problemas de conflictos de interés, porque como abogado o como árbitro privado puedes defender una empresa multinacional por un tiempo determinado y donde tú vas a estar cobrando pues a lo mejor 1.000 euros al día de tribunal, lo cual a ti como árbitro pues te está incitando a que mientras más largo sea el juicio o mientras más juicios te lleves, pues también más dinero vas a llevarte al bolsillo, ¿no? Algo que en los juzgados nacionales pues no existe, porque los jueces tienen un salario fijo y no hay ese problema, ¿no?, de conflicto de interés. Así que que siguen siendo absolutamente lo mismo, pero con unas siglas distintas. Vaya, al tanto con lo que estamos hablando aquí, es decir, un tribunal que dirime los problemas entre empresas privadas y estados, que están al margen de los tribunales del Estado, es decir, el Estado pierde de alguna manera la potestad de dirimir estos problemas, y las empresas pueden
Por ejemplo, frenar reformas que busquen mejorar la protección del medio ambiente, los estándares laborales, blindar ciertos sectores si alegan que perjudican sus intereses. Yo qué sé, por poner un ejemplo, lo pusimos también en alguna otra entrevista, tabaqueras que denuncian a estados por sus leyes antitabaco, es decir, por proteger a la ciudadanía. Es que vamos a llegar a un punto un poco de un capitalismo ya totalmente loco, ¿no? Sí, sí, no, o sea, yo creo que un ejemplo, y yo invito aquí a todo el mundo que entre, bueno, puede buscar en internet, porque esto hay ya artículos periodísticos, pero en nuestra web de noalttip.org hay mucha información sobre casos de estos tribunales privados, y un caso es que muy reciente, y es que ha sucedido en el Estado español, en Galicia, es precisamente una empresa minera canadiense, o sea, de Canadá, de donde estamos negociando estos tratados, que ha demandado a la Xunta de Galicia porque ellos tenían un permiso de explotación, ¿vale? Pero un permiso de explotación de una mina a cielo abierto. Entonces, la gente de la región, ¿no?, del pueblo donde se iba a explotar, pues empezaron a hacer protestas y exigieron a la Xunta que cancelasen el permiso porque había estudios de impacto ambiental, estudios de impacto en la salud, que decían que esto iba a dañar pues gravemente la salud y que tampoco iba a generar tantos empleos, ¿no?, comparado con las consecuencias. ¿Qué pasa? Que la Xunta cancela el permiso, inmediatamente después la empresa privada, la empresa minera canadiense, pone una demanda en el Estado español, diciendo que ellos tenían un tratado bilateral a través de una filial en Panamá, bueno, una cosa complicada, donde había un mecanismo de ISDS que les daba esa legitimidad de poder demandar al Estado español. Y ahora mismo, pues el juicio está ahí, y se gana o se pierda, da igual, o sea, es que al final pagas dinero, se gana o se pierda y pagamos todos dinero, porque son dinero pues de los contribuyentes. Y ya no solo eso, sino que es que el mero hecho de saber que existe un tribunal de estas características, tú como legislador, tú como gobernante, como alcalde, te vas a pensar dos veces antes de cambiar una regulación, porque puedes ser sujeto a una demanda multimillonaria. Muchas veces es casi que mayor que los presupuestos que existen en los países, ¿no?, para la educación o para la sanidad. Es decir, entras en una dinámica en la que casi que mejor que dejes que hagan lo que quieran a enfrentarte a ellos, porque vas a acabar pagando dinero y a lo mejor salir perdiendo, que es lo que dicen que está pasando, que ha comenzado a pasar en México, por ejemplo, a raíz del tratado con Estados Unidos, que dejan de proteger porque pues eso no les sale casi ni a cuento. Exacto. Y ese es el problema real, ¿no? Que al final vamos a jugar a tener gobernantes que no van a tener ningún tipo de poder, porque todo va a estar sujeto a lo que dictaminen estas regulaciones o lo que le venga mejor al mercado frente a los intereses de la ciudadanía, ¿no? Entonces, aquí es la pregunta de ¿y por qué les interesa a los políticos entrar en estos tratados? Porque al final están firmando una carta de renuncia de sus funciones como gobernantes. Claro. Y claro que les interesa a ciertos partidos que de siempre han tenido intereses privados y intereses económicos. Se ha visto muchos casos de puertas giratorias también, ¿no?, o de acciones que ya tienen en algunas empresas, o de verdad simplemente por pura ideología, que piensan que esto les va a beneficiar y ya está, ¿sabes? Pero bueno, si pudiéramos como ahora mismo acelerar en el tiempo y ver 20 años después si efectivamente estos tratados se llegan a aplicar, es que veríamos una situación muy parecida a México, a Colombia, incluso a Estados Unidos, donde lo público es que ya ni existe. Hablábamos hace un tiempo sobre el TTIP con Josep Burgaya, historiador, autor del libro TTIP, Adiós a la soberanía política, donde hablaba muchísimo, centraba mucho el debate en esto, en que estos tratados son incompatibles con la democracia. Supongo que te lo pregunto, pero básicamente estamos hablando de eso, una pérdida del poder, de la soberanía, de la democracia. Exacto. Sí, o sea, yo creo que si centramos el debate solo en eso es suficiente como para poner la alarma de en qué situación nos encontramos. Hay dos caminos, podemos elegir ahora mismo dos caminos. O seguimos por la vía de hacer políticas que fomenten el consumo de cercanía, la economía social y solidaria, la producción local, alternativas, ¿no? Es decir, claro que podemos tener comercio internacional, pero que se respeten los derechos humanos allá donde operen las empresas. Si eso se respeta,
sigamos adelante. Claro. Y también teniendo en cuenta los límites del planeta. Es que hay una variable ecológica que muy poca gente la está mencionando, que la está teniendo en cuenta en absoluto, que es que va a ser inviable que sigamos con este modelo simplemente, y no solo inviable, sino que nos va a llevar a un caos absoluto, porque cada vez vamos a depender más del petróleo y de grandes recorridos de nuestros alimentos. ¿Y qué pasa si efectivamente, no? O sea, si llegamos a un punto de pico del petróleo que este año se prevé, o sea, en este año, el 2030, ¿no? El pico del carbón, etcétera. Bueno, pues que simplemente no vamos a tener esa energía para seguir el modelo y no solo eso, sino que habremos descuidado nuestros campos, habremos descuidado nuestros campesinos, y ¿quién nos dará de comer? Pues Nestlé, Monsanto, eso es lo que Hacia eso es lo que vamos. Hay una baza importante, hay un tema importante, es el de la opinión pública. Me da la sensación de que todo esto se está llevando a cabo un poquito de espaldas a nosotros, a los ciudadanos. Hay una serie de temas que están en la agenda mediática, pero esto parece que queda al margen y que ya les conviene que quede al margen, ¿no? Sí, claro, no, o sea, se ha visto, ¿no? Y nosotros hemos visto como campañas europeas, porque no solamente es la campaña aquí, sino que somos una red europea. Hemos visto que se ha dado que en los países donde más se ha hablado de estos temas, en las noticias, en los medios, pues mayor oposición ha habido también, como es el caso de Alemania. En los países donde no se ha hablado del tema, pues claro, la oposición es la que podemos hacer pues desde las campañas, que es ir barrio por barrio, hablando con la gente, casi que tocando puertas, medios sociales o radios, ¿no? Como esta, que también están hablando del tema, pero verdaderamente nos ha costado mucho, y a día de hoy nos está haciendo pues que las televisiones, ¿no? Las grandes cadenas de masas, les podemos llamar, yo qué sé, hablen del tema. Entonces, claro, si nos ocultan la información, pues sí, pues así la opinión pública pues también está siendo dirigida, ¿no? Pero aún así, la verdad es que pese a todos los esfuerzos de intentar ocultarlo, hemos conseguido, la sociedad civil, sacar a la luz lo que hay detrás de estas negociaciones. E insisto que es probable que ganemos pues esta batalla, ¿no? Por lo menos la de los tribunales de arbitraje parece que la hemos medio ganado, porque ahora mismo el tribunal, lo que decía antes, el Tribunal Constitucional alemán los está supervisando. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también los está supervisando. Si cualquiera de estos dos dice al final que son ilegales, pues se cancelan los tratados. Se cancelan. Incluso esta aplicación provisional que ya se está dando, ¿se echaría para atrás? Sí, o sea, hemos consultado con nuestros asesores legales y jurídicos sobre este tema. A día de hoy, con la información que tenemos, sí que legalmente tendrían que echarse para atrás todo lo que se está dando, ¿no? Y volver a empezar o simplemente olvidarnos de ello, ¿no? Pero claro, no sabemos si llegase a pasar, pues qué cartas se tendrán escondidas pues la Comisión Europea para modificar o pasarlo en algunos países, no sabemos, pero en principio tendrían que cancelarse directamente, aunque solo con un país diciendo que no. Bueno, pues no teníamos bastante con el TTIP, que ya nos llega el CETA. Por cierto, el TTIP, ¿cómo está? Porque no se separó, no se suele hablar ahora, está más vigente el CETA, o se ha trabajado más el CETA, pero el TTIP ha quedado aparcado. ¿Cómo está la cosa? Sí, de momento se ha quedado aparcado, sí que se prevé que se vuelvan a retomar las negociaciones una vez pasan las elecciones, bueno, en Alemania, ya que pasaron ahora, y se estabiliza un poco. Nos ha llegado algunas como alarmas también desde Estados Unidos, que vuelve a haber como esa intención de retomar, ¿no?, las negociaciones. Pero bueno, básicamente es que ya no son solamente estos tratados, es que hay como muchos más, ¿no?, tratados. O sea, la agenda ahora mismo de la Unión Europea en temas de inversiones y de comercio tienes una agenda muy neoliberal, ¿no?, muy de la liberalización del comercio absoluta, y esa es la agenda que están persiguiendo y que van a insistir en ella, a no ser que haya un cambio, ¿no?, político también dentro de las instituciones europeas. Entonces, claro, yo creo que como que ahí está la cuestión, ¿no? Y nosotros, como campaña, insisto, que tenemos propuestas de alternativas. No decimos que no al comercio, no decimos que no al comercio internacional, claro, pero sí que pedimos que se ponga por delante simplemente pues al planeta y a las personas
antes que el capital, ¿no? Antes que los beneficios, porque son beneficios de unos pocos. Es que... Y lo podemos ver en la India y podemos ver en países donde el neoliberalismo ha hecho mucho daño. Y ha hecho mucho daño, también ha generado una clase muy rica, pero una clase muy pobre, y los beneficiados de eso en los países del norte tampoco es la mayoría social, siguen siendo también unos pocos que se están enriqueciendo. De hecho, si vemos el último informe de Oxfam, ¿no?, sobre la riqueza y la pobreza en el mundo, pues como que alertan de que en los últimos años ha habido una concentración de la riqueza en todavía como un porcentaje pues más reducido, ¿no? O sea, es decir, que las brechas entre ricos y pobres se está acelerando absolutamente, y este modelo, esta ideología, estos tratados, pues persiguen de alguna manera seguir este sistema. Entonces, bueno, pues esperemos que sí, que hemos conseguido que la opinión pública, que las personas empiecen a ver y a interesarse por el comercio, ¿no?, por los tratados que se están negociando. Esperamos también que no solamente se quede en un tema que nos afecta a Europa, sino que también seamos conscientes de que Europa tiene muchos tratados con Latinoamérica o con África, y bueno, que esto nos sirva pues para también empezar a construir alternativas y otras vías de cómo seguir, bueno, pues manteniendo una economía, pero sin necesidad de violar los derechos humanos, sin necesidad de que haya una mujer, una niña de 14, 13 años trabajando en una fábrica en Bangladesh para que yo me pueda comprar mi camiseta por 3 euros. En Francia se aprobó una ley, tenemos que ver ahora qué pasa con el nuevo gobierno, pero cuando estaba el antiguo gobierno, se aprobó una ley de derechos humanos y empresas, lo cual venía a decir que las empresas de matriz francesa estaban obligadas a respetar los derechos humanos. Que bueno, en Francia está pasando algo, porque también tengo un par de noticias bastante positivas sobre el tema, por ejemplo, de la prohibición del glifosato, o también tema de regulación de los plásticos. Parece que allí se están poniendo las pilas en una serie de cosas en este sentido. Sí, y también se aprobó hace poco en la Unión Europea, ¿no? La Comisión Europea aprobó como la eliminación de los disruptores endocrinos. Claro, sí. Que había una regulación que les permitía, ¿no?, como comercializar con esto, y parece que se ha aprobado como la eliminación, ¿no? Sí. Pero vaya, que no solamente Francia, o sea, que esto se puede contagiar al resto de los países, ¿no? Aquí en España faltará mucho virus para contagiar, me parece, sí, ¿no? No, aquí ahora mismo lo tenemos como bastante difícil, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña aprobó una ley un poco intentando imitar la ley francesa de derechos humanos y empresas, pero claro, a nivel como de Parlamento regional, ¿no? Que las empresas de origen catalanas pues respetasen los derechos humanos allá donde operasen. Bueno, que son como pasos, ¿no?, que se pueden ir dando. También se está llevando a cabo un proceso muy interesante que lo mismo que invito a todo el mundo como a seguir esto por las redes. Hay una campaña que se llama como la campaña global Desmantelando el Poder Corporativo, es un nombre un poco largo, pero si se sigue el hashtag tratado vinculante, se puede como seguir información sobre esto, y lo que es precisamente un proceso que se está negociando ahora mismo con las Naciones Unidas de ver cómo se podría establecer un mecanismo internacional, como un tratado, que obligase a las empresas multinacionales a respetar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque claro, ahora mismo las empresas multinacionales tienen como toda la facilidad y toda esa arquitectura alrededor de ellas para violar los derechos humanos y salir impunes, absolutamente, ¿no? Entonces, claro, hasta que no haya como un mecanismo que las vigile, las controle y que las obligue, es decir, que las comunidades afectadas puedan ir a denunciar y que se haga efectiva esa denuncia, pues va a ser muy difícil contrarrestar esto, ¿no? Entonces, son nuestras propuestas, nuestras alternativas, de alguna manera contrarrestar pues esta otra política comercial, ¿no? Claro. Entonces, claro, lo que decimos es, claro, seguir adelante, pero primero los derechos humanos. Claro. Desmantelando el poder corporativo. Vamos a, si te parece, hablarlo en alguna otra ocasión.
Lucía. Claro, sí, perfecto. Pues vamos a seguiros de cerca. Yo te agradezco muchísimo pues que nos lo expliques y también, por supuesto, esta fuerza que tenéis para contrarrestar pues este oleaje que viene un poco neoliberal. Yo personalmente, ya lo digo, no entiendo demasiado sobre comercio, sobre lo que está bien o sobre lo que está mal, pero sí que me parece que es evidente que los derechos de las personas, los derechos laborales, el medio ambiente, la protección del consumidor en pues tema de alimentación, a mí esto personalmente pues me parece básico. Por lo tanto, Claro. muy agradecido, Lucía, como te digo, te emplazo a seguir hablando y te envío un abrazo. Vale, pues mando otro abrazo y te diría que no te preocupes, que quienes lo están firmando tampoco entienden nada. Tampoco, O sea que... estoy mucho más tranquilo entonces. Gracias, Lucía. Bueno, pues un abrazo y cuando quieras, pues la campaña podemos participar. Hablamos pronto. Un abrazo. Vale, un abrazo.